Vamos a hablar de Ludwig Wittgenstein. Es un tipo que marcó una nueva forma de encarar la filosofía, siguiendo la línea de lo que es la filosofía analítica, que ya había empezado a principios del siglo, cuyo principal referente, más o menos, podemos decir que era Bertrand Russell. ¿Quién fue Wittgenstein? ¿Qué es la filosofía analítica? ¿Y por qué es importante que la pensemos y la discutamos? Bueno, es lo que me propongo ver si sale algo hoy. Es muy complicado lo que vamos a dar en la clase de hoy. Voy a tratar de resumirlo el pensamiento, no da para horas. Dense cuenta que esto es el pensamiento filosófico de todo el mundo anglosajón. Nada que ver con la filosofía continental. Por lo tanto, da para meses de filosofía, de filosofar comunalmente. Así que bueno, voy a tener que resumirlo en una hora realmente. Wittgenstein nació en Austria, es miembro de una familia eran 9 hermanos, una familia millonaria, judía, austríaca. Nace en 1889, lo que era el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro unificaba distintos territorios con distintas lenguas, y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque lo que él trabaja es la lingüística, lo que él trabaja es la comunicación. Y no es casual que venga del Imperio Austrohúngaro, donde estaban los austríacos, estaban los húngaros y además había distintos dialectos. La comunicación era todo un tema en el Imperio Austrohúngaro. Como les dije, era una familia judía, austríaca, millonaria, vinculada a la industria metalúrgica. 9 hermanos, de los cuales 3 varones, eran 5 varones y 3 mujeres, o al revés. 5 varones y 3 mujeres. 3 de los hermanos se suicidan. Y él tuvo varios episodios en donde estuvo cerca de ello. Un padre jodido, como mínimo, una educación muy austríaca, y un genio total. Era ya de chiquito, tenía ciertas manifestaciones de genialidad. Se lo estudia y dicen que podía tener el síndrome de Asperger. Vieron esas personas medio con ciertos síntomas autistas, pero que son geniales, pero que no tienen problemas de comunicacionales con el resto de la sociedad. Alan Turing, que fue compañero de él, el que descubrió el método de los alemanes para descifrar el código Enigma, el famoso. Sí. También, Alan Turing fue colega de él, y vamos a hablar de Alan Turing y la influencia de Wittgenstein en Turing. También tenía síndrome de Asperger. También ambos en una sociedad patriarcal y complicada, teniendo una homosexualidad oculta o no tan oculta, también les trajo complicaciones de relacionarse, a Wittgenstein también. Estudia primero como un buen millonario de la época con tutores y después cuando va a dar clases tuvo la desgracia de ser compañero de otro alumno llamado Adolf Hitler. Y no es casual esto porque en Mein Kampf, en Mi lucha, el libro de Hitler, un libro que yo recomiendo la lectura para entender el germen del odio, es un libro que es interesante su lectura, Mi lucha de Hitler, porque vos podés comprender cuánto odio puede tener una sociedad para tragarse tantas mentiras. Es un libro, no está tan mal escrito, pero con manifestaciones históricas totalmente tergiversadas, con cuestiones científicas totalmente tergiversadas. Un panfleto berreta que influyó a una sociedad como la alemana. Y es importante darse cuenta cómo de este libro puede haber surgido
un pueblo que apoyó a un tipo que escribe este libro. Es interesante leerlo. En ese libro, en Mi Lucha, él habla de los judíos, de los peores judíos, que son los judíos rubios, similares inteligentísimos, distinguidísimos, mucho más inteligentes que el promedio alemán normal, que son lo peor de lo peor. Y es claro que esa figura que narra en Mi Lucha Adolf Hitler se refería a Wittgenstein, que era el mejor de la clase, es genial, sacó en su adolescencia el modelo de un motor de avión que luego funcionó y que fue utilizado. Era un genio. Y Adolf Hitler odiaba esa genialidad y lo usaba como excusa para odiar al pueblo judío. Nefasto. Pero ahí miren cómo es la historia, ¿no? De esto se ha escrito mucho, hay muchos cuentos, muchas novelas y hasta películas vinculando esta historia, ¿no? Comienza a estudiar ingeniería, era un genio de matemáticas, y se lo recomiendan para que vaya a estudiar a Inglaterra. Estudia en Inglaterra y ahí comienza a leer a Bertrand Russell. ¿Quién es Bertrand Russell? 5 minutos de Bertrand Russell es importante, también para estudiar un poco lo que es otro tipo de filosofía. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de lo que era, creo que con Husserl les hablé, del interés por una filosofía práctica, una filosofía para resolver problemas, una filosofía vinculada a la lógica matemática? Porque en un momento de expansión del capitalismo, en Inglaterra se estaba viendo que distintos estudios de fabricaciones, sobre todo siderúrgicas y militares, necesitaban comprender un poco mejor la matemática, que había ecuaciones matemáticas que por ahí algunos fabricantes eran distintas que otros fabricantes, por lo tanto había ahí un tema de las matemáticas en la práctica de la construcción, sobre todo de herramientas, insisto, de barcos, de aviones, de armas, armamento bélico, donde se va todo eso que había que solucionar. Entonces se invirtió mucho en interpretar las matemáticas para tener la certeza de que la matemática es lo mismo en Manchester que en Liverpool, como mínimo. Y en eso se trabaja la lógica matemática, la lógica analítica y luego la lógica de la lingüística para una filosofía práctica, no metafísica, no del alma, no de la verdad, no de la interpretación, sino de cuestiones prácticas, de la lógica. ¿Y qué mejor que la lógica matemática? Bueno, eso se empieza a trabajar en Inglaterra con la gran influencia de Guillermo de Ockham, que es otro que yo ya se expliqué en otras clases, la navaja de Ockham, que lo que trata de decir, no discutamos pelotudeces, no empecemos a hablar más de si los ángeles tienen alas, espaldas, cuántos ángeles entran en una... Entremos con la navaja de Ockham, a debatir cuestiones prácticas, cuestiones que podamos, por medio de la razón y de la ciencia y del empirismo, tratar de comprender con cierta dosis de claridad. Bien, esa influencia anglosajona la toma Bertrand Russell a principios del siglo y empieza a trabajar sobre una filosofía que responda a cuestiones lógicas y nada más lógico, puro y duro que la matemática. Ahí empieza el nacimiento de lo que es la filosofía analítica, muy distinta a la que estudiamos nosotros, muy distinta al idealismo alemán, peleada con el idealismo alemán, y es donde arranca Bertrand Russell, peleándose con Hegel, su gran enemigo. ¿Ah? Se pelea con Hegel, se pelea con el idealismo alemán, se pelea con la metafísica y trabaja la analítica, la lógica matemática. A partir de lógica, que ahí hay mucho de Aristóteles, ¿no? Que también lo toma Wittgenstein, una lógica, ¿tá? Principia matemática, escribe con Whitehead. ¿Se acuerdan Whitehead? Yo también se los presenté en un momento cuando dije que toda la historia de la filosofía es una referencia a Platón. Ese es Whitehead, que dijo eso. Whitehead es otro empirista inglés que trabajó con él y escribieron Principia Mathematica.
En principio de matemática, Russell y Whitehead toman ese nombre de una obra de Newton, obviamente siguiendo bien, ven cómo siguen razonamientos, tipos prácticos, de tipos que trabajaban desde la ciencia, cuestiones concretas, desde la principio de matemática, en honor a Newton, trata de darle una idea pura al razonamiento filosófico. El principio de matemática es muy criticado luego porque no llega, confunde más de lo que... Voy a ser franco, intenté leerlo, no llegué a mucho, es muy complejo, no es la filosofía que me gusta, tampoco la filosofía que más sigo es la de Wittgenstein, pero Wittgenstein es más, por lo menos es más corto, el Tractatus son 70 páginas, ¿tá? Hiper recomendable, no sé qué podamos entender, no sé qué puedo entender, van a verlo hoy, pero es un librito muy chiquito, el que después hace Wittgenstein. Pero sigamos con Russell. Russell trabaja esta concepción y logra una revolución en Oxford, en Inglaterra, un Russell encima que es pariente de duques, es un tipo de cuna nobiliaria, un tipo bien de la aristocracia inglesa, que yo lo leí mucho, pero porque Russell es un personaje histórico genial, es un tipo que se vinculó mucho, pese a ser aristócrata, tuvo planteos para la época revolucionarios, estaba en contra habló ¿por qué no soy cristiano? Y explicaba, criticaba las concepciones cristianas. En esa época, hoy por hoy, no mueve mucho, pero en ese momento era bastante... Hablaba de la liberalidad sexual, es un tipo que se casó, no sé, 500 veces, tuvo no sé cuántos matrimonios. Es un personaje que te ayuda a respirar, Russell. A mí me pasó, por ejemplo, cuando habla de la mentira o cuando habla de la felicidad. Cuando habla de la mentira tiene una anécdota con una chivita que yo una vez la conté. Contala. No, que dice que venía una chivita, o no sé si era chivita, un corderito, no sé qué era, que venía corriendo y venía diciendo, tipo, hay unos cazadores que me vienen persiguiendo para matarme. Y esto respecto de la verdad y la mentira, ¿no? Decía. Y dice, bueno, él no le dice nada, la chivita como que sale corriendo y queda ahí. Y en eso vienen los cazadores que la estaban por agarrar y le dicen, y le preguntan a él si la vio, para dónde corrió, si dónde, no, yo no vi nada. Y, tipo, es como que tiene ese doble sentido en realidad, la verdad, o por lo menos la discute si es necesaria bajo cualquier circunstancia. Mirá, no me acuerdo de ese escrito, yo he leído bastante de él, pero porque estaba muy vinculado, primero hizo un análisis de la filosofía histórica con un sentido de humor, bardeando a los filósofos, contando anécdotas escatológicas, te cagás la risa leyendo a Bertrand Russell. Es un tipo que estuvo en contra de las guerras, primera y segunda, a niveles de que lo metieron preso por eso, y luego no solo eso, sino que instituyó los tribunales Russell de justicia para juzgar los crímenes de guerra norteamericanos en Vietnam. O sea, se metió en un momento histórico terrible de la Guerra Fría a acusar, siendo inglés, siendo del mundo occidental, a acusar a Estados Unidos de crímenes de guerra cuando eso implicaba por ahí, ya por solo decir eso, ser tachado de comunista, cosa muy lejos de ser. Pablo, y al ser matemático, ¿qué fundó la base de esa profesión a través de René Descartes? No. ¿O también rompió con la filosofía de René Descartes? También rompió con la filosofía de René Descartes, porque René Descartes, está bien la pregunta que hace Maxi, dice, bueno, René Descartes también es otro chabón, Spinoza y René Descartes, también estamos a Spinoza, son dos tipos que con ideas matemáticas tratan de formar una filosofía. Pericles, ¿está? Son grandes matemáticos. Ellos apuntaban a la precisión ahí, digamos. Pero, ¿no? claro, pero partían con lógica matemática para hablar de metafísica. Hablaban de ética, de estética, de epistemología. Estos no. Esto es gilada. La metafísica para Bertrand Russell, para Wittgenstein, es tautología. Tautología es subo para arriba, bajo para abajo, repetir manifestaciones inconexas, ¿entendés? Es confundir al lenguaje, confundir la razón. Por lo tanto, no se separan de Descartes, se separan de Spinoza.
Spinoza y se separan de Federici, se separan de Platón, otro gran matemático, se separan de Aristóteles, en que les chupan 28 huevos la metafísica. El ser en sí, la existencia. No, la filosofía aclara. Cuando hablamos en joda que cuando defiendo y trabajo a Spinoza, cuando trabajo a Kant, cuando trabajo a Nietzsche, te estoy diciendo, loco, cuando trabajamos, ¿se acuerdan a Camus? Cuando trabajamos, te estoy angustiando. Bueno, ¿qué te diría Bertrand Russell? Eso no es filosofía. Andá al psicólogo, te diría Bertrand Russell. Eso práctico, bien inglés práctico, viste, está en lo mismo. Pará, esto no es filosofía. Eso confunde. No vas a llegar a ningún lado. Entonces vamos a cuestiones prácticas. Aclarar las cuestiones. Conceptualizar. La filosofía debe conceptualizar, dar conceptos claros, concretos, ideas claras, concretas, para resolver cuestiones prácticas. ¿Entendés, Maxi? Totalmente distinto. Por eso es totalmente distinto a lo que nosotros venimos estudiando. Nosotros venimos rellenando la cabeza de angustia, de herramientas de pensamiento, de manera de buscar nuestras distintas visiones a la existencia. Y este tipo te viene a decir, no, mirá, flaco, claro, concreto, conciso, y por ahí a mucho más le va a gustar eso. Bien, pero para ser claro, concreto y conciso necesitas una lógica. Y esa lógica tiene que ser clara, concreta y concisa. Entonces siempre se van a las matemáticas. Y cuando vas y lo lees, y te mete un matete en la cabeza de la hostia. Y es, de vuelta, interesantísimo, pero mucho más interesante Wittgenstein que Bertrand Russell, porque Wittgenstein le da una vuelta mística, que ahora vamos a entrar, que es lo que a mí me gusta. Yo la primera vez que leí el Tractatus me pareció una garcha atómica. Un manual para confeccionar una heladera. ¿Ah? Son 7 proposiciones, 1.1, 1.11, 1.2, 1.24, 2, 2.1, 2.1 tal, todo manifestación tipo, como aforismos, lo concreto en medio como un manual para instalar un programa que va por ahí la cosa, ¿no? Un programa de computación. Bueno, la primera vez que lo dije, esta es una garcha atómica, esto que es filosofía, ¿cómo puede ser que el mundo inglés haya comprado este discurso de Barreta? La segunda vez que lo leo, me dio una cuestión ética y mística, que ahora vamos a trabajar, y por eso me interesó tanto. Pero me adelanté. Volvamos, bueno, Bertrand Russell trabaja esta cuestión, Maxi, que te estaba contando, práctica, analítica, filosofía analítica viene por ahí. Y luego la vuelta que le va a dar a Bertrand Russell Wittgenstein es el giro lingüístico. ¿Qué es el giro lingüístico? La precisión del lenguaje para entender esos conceptos filosóficos. O sea, con una lógica matemática, como no similar, pero fue tentado por Bertrand Russell cuando va a estudiar a Inglaterra, un tipo medio loco, ¿no? Wittgenstein. Estábamos en la biografía. Cuando va a Inglaterra, estudió, fue compañero de Hitler, va a estudiar ingeniería a Inglaterra. A Inglaterra conoce un poco la movida filosófica de Bertrand Russell, quiere estudiar con él, se presenta ante Bertrand Russell y la pregunta, lo encara y le dice, es la anécdota, ¿no? Está cuentada en mi libro. Yo soy idiota. Se presenta un tipo que no conocía, un alumno de Oxford. Yo soy idiota. ¿Por qué me pregunta eso? Dice Russell. No, usted contésteme eso, porque si soy idiota, sigo estudiando ingeniería. Pero si no soy idiota, quisiera estudiar filosofía con usted. Bueno, traemos ¿qué pensás que decir? Y le trajo ya algo de lo que tenía escrito Wittgenstein. Digo, no, usted por qué no es idiota. Y a partir de ahí, cuenta la anécdota que empezó a estudiar en Oxford con Bertrand Russell. Bertrand Russell se dio cuenta que era un genio, lo apadrina, lo apoya, pero en eso viene la Primera Guerra Mundial. Él era austríaco, ¿tá? Se enlista en el ejército austríaco, va a combatir con los austríacos. Las anécdotas cuentan que en el campo de batalla él estaba en la trinchera escribiendo y empezando a escribir su único libro que escribió en vida, que es el Tractatus Filosófico Matemático. ¿Está? Su único libro en vida, escribiendo en la trinchera, cae prisionero, lo mete de prisionero en Monte Cassino, termina el primer borrador del Tractatus, ¿está? Y se lo manda por medio de
bueno, un personaje muy importante, no me sale, se lo manda por correo a Bertrand Russell, que lo lee y dice: esto es genial. Esto hay que dar una vuelta porque es genial. Terminada la guerra, vuelve a Oxford, le da forma al libro, en 1921 lo publica en alemán, y en 1902, no hay mucha salida, en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra Mundial, y en 1922, con el apoyo de Russell, que le hace un prólogo, lo publica en inglés. Y ahí empieza a hacer un poco de ruido. En Oxford, prologado por el genio de la filosofía inglesa como era Bertrand Russell, el libro empieza a circular bien. ¿Pero qué problema hay? Era un tipo, como le estoy diciendo, muy particular, Wittgenstein. Leer el prólogo no le gustaba. Pero no es que no le gustaba, che, mirá, no estaba bien escrito. Digo, usted no entendió nada de lo que escribí. Le decía un pichi como Wittgenstein al genio de la filosofía como Bertrand Russell. Bueno, las anécdotas cuentan que Bertrand Russell era muy paciente con su alumno, pero llega un momento que se hincha las pelotas, Wittgenstein, que era medio loquito, y se va. Se va a Noruega, se va a los países nórdicos, le construye una casa a la hermana, porque él era todo. Era ingeniero, era matemático, era arquitecto. Se pone a trabajar de jardinero. Tantea a ver si puede meterse en un convento. Y en ese periplo, de casi 7 años que está dando vuelta, circula el Tractatus y se pone muy de moda. Porque, por razones que ahora voy a explicar, rompe con los esquemas de la filosofía anglosajona. Se hace famoso, pero él ni se entera porque está pelotudeando limpiando parques de gente en Noruega, ¿viste? Vuelve a Austria y ahí se vincula con lo que llama el Círculo de Viena, que es un grupo de intelectuales austríacos famosos, que lo tenía como ídolo total. Vos sos Wittgenstein, vos sos un genio. Por esto, y él decía: no, pará, yo no quise decir eso. Nadie terminaba de entenderle lo que quería decir con el Tractatus. ¿Por qué? Porque él escribe el Tractatus, termina de publicarlo, y ni bien lo termina de publicar, empieza a pelearse con su propia obra. Entonces los que lo leían se encantaban, pero yo estaba peleado y ya iba mucho más allá. Entonces vuelve a Oxford a tratar de darle forma a lo que él... Y ahí es donde en sus clases se empieza a dar lo que es el segundo maestro, Wittgenstein, que ahora lo vamos a explicar, que es una vuelta de tuerca al Tractatus. Pero bueno, dura poco. Él vuelve en 1929. Se va en 1922, publica el libro, se va en 1922, vuelve en 1929 y se va definitivamente. Y bueno, después sí, escribe, pero no publica por lo menos 3 libros más: el libro azul, muy famoso, el libro marrón, e Investigaciones filosóficas. 3 libros que pispié, que estuve viendo. El que leí completo es el libro azul y el Tractatus, yo. ¿Ah? Son libros muy interesantes, complejísimos, no sé cuánto entendí, pero están buenísimos. Bien, y muere de cáncer en el 51. ¿Está? Bien, esa es la biografía de este tipo, personaje que está en muchas películas, en muchos cuentos, en muchas novelas. ¿Qué carajo decía el Tractatus para ser tan famoso? Bien, son 7 proposiciones, son 70 páginas, es un librito así, ¿eh? Podría decir que lo lees en un día, no, mentira, porque si como subrayás, ves, tratás de entender, te lleva más, pero es un libro corto, complejo, y donde muchas cosas se nos van a escapar porque no soy especialista en filosofía analítica y mucho menos en muchas de las cuestiones matemáticas donde él interactúa, pero hay algo en el libro. Yo le digo, la primera vez que lo leí me pareció una garompa total, un manual de instalación de una heladera. Pues aparte te explica cómo leerlo. Ah, bueno. Consecutivo, El prólogo es amable, el prólogo él te trabaja como que es un libro de ética, y después es una cosa que y sobre el final volvés a encontrar lo que yo encontré en la segunda lectura, la mística. Sobre los hechos. Hay una poesía atrás que es
a mí me enamoró la segunda lectura. Después le hice una... Como es chiquitito, cada tanto le vuelvo yo al tratado, porque me encantaría enamorarme de ese misticismo. Yo cada tanto vuelvo, me peleo con Wittgenstein, vuelvo, voy, insisto, voy, leo los subrayados, vuelvo a subrayar otras partes, bueno, nada. Es un libro que está en PDF, lo pueden leer cualquiera. ¿Estamos? Y los invito a la aventura. ¿Está? Me van a putear, pero capaz que una vuelta no me van a putear. Leyendo. Bien. 7 proposiciones. Son 7 proposiciones o aforismos. ¿Está? Ahí les marqué los apuntes a algunas de las posturas. El primer. Les dice, chicos, es una burrada lo que voy a hacer, ¿eh? Bajar el Tractatus con las 7 proposiciones en los próximos 30 minutos es un atentado a la inteligencia. Sepámoslo. Yo soy el primero en reconocer un delincuente de la filosofía. Pero es la única manera que abrevié y que le busqué la vuelta como para que lo entendamos, como para invitarnos a la lectura, que es lo que quiero. Yo quiero que lean el Tractatus. Entonces, mínimamente les hago la introducción. Es eso, una mera introducción. No nos volvamos locos con muchos de los puntos porque es simplemente una invitación a la aventura de pensar la poesía de Wittgenstein, que para mí es interesantísima. Primero hay un prólogo muy interesante que habla y te marca la postura de que es un libro de ética. ¿Por qué es un libro de ética? Más o menos te lo adelanto. Porque él dice que es una obligación ética de todo ser humano tratar de encontrar los límites del lenguaje. Claro, por eso dice colocarte en el límite del lenguaje, ¿no? Exactamente. Él te invita poéticamente a ir a la frontera con el lenguaje. Hay un tipo que lo defiende y que es muy interesante. Dice, él no va y te dice los límites de tu isla son estos. Él te lleva a los límites del océano. ¿Verdad? Él va mucho más allá. La isla no existe. El lenguaje es todo, dice. Por lo tanto, si no comprendemos la lógica del lenguaje, no entendemos nuestro mundo. Porque nuestro mundo se desarrolla por medio del lenguaje. Y es una obligación ética tratar de entender la ontología de ese lenguaje. Es tu obligación ética. Por eso dice que es un libro de ética. De hecho, sus conferencias del segundo Wittgenstein eran sobre la ética. Punto. Él trabajaba en la ética. Y este libro, el Tractatus, es para él y su visión, y está copada esa visión, es una obligación ética tratar de comprender. ¿Qué sería el lenguaje privado? ¿Qué sería el lenguaje privado? Ahora te está yendo a la esencia del Tractatus. Bancame. Te adelanto. Vamos por ya voy chino, pero bancame que primero arrancamos con el primer, para que vayamos siguiendo y llegamos al lenguaje privado, que es importantísimo, chino. Él primero conceptualiza el mundo como que todo lo que sucede, el mundo es todo lo que sucede. ¿Está? El mundo es todo lo que sucede. Tu mundo es todo lo que sucede. Él te quiere transmitir con un lenguaje lógico, no con un lenguaje mundano, no con el lenguaje natural. Él se pelea con el lenguaje natural. Él se pelea con el castellano, con el inglés, con el francés, con el alemán. ¿Por qué? Porque es ambiguo. Porque yo te digo, Nico es bueno. ¿Qué es bueno? Porque es bueno ¿qué? Es bueno como profe, es bueno como padre, es bueno, lo decís en forma irónica, es malo. ¿De dónde lo decís? ¿Cómo lo decís? No te dice nada. Decir que alguien es bueno o malo no te dice nada. Es la apreciación de una persona sobre algo que... Dame más especificaciones. ¿Está? Juan es blanco. ¿Qué? ¿Sos racista? ¿Sos qué es albino? ¿Qué tan blanco? ¿Qué tan blanco? ¿Más blanco que quién? Eso es el lenguaje natural, dice Wittgenstein, el lenguaje en donde nosotros nos vinculamos como sociedad, es un lenguaje que, perdón, no te dice nada. Hay que especificar. El tipo ya te está rompiendo la cabeza, está diciendo, todo lo que vos decís, la manera que te expresás, cómo te comunicás, vuelvan sobre esto. Vuelvan que estaba en un imperio austrohúngaro. Un imperio con decenas de dialectos, con distintos idiomas,
con colonias que tenían otros idiomas, otros dialectos, otros continentes, donde la comunicación del imperio era un quilombo, y donde no es casual que haya nacido un tipo como Kafka. ¿Ah? Ahí, porque es contemporáneo de Kafka. Me estoy yendo al carajo, pero a mí me encanta ese vínculo. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, épocas expresionistas, épocas de vanguardias, donde estaban pasando cosas que lo que estaba pasando, que estaban dando el germen de Hitler. ¿Vamos? En ese mundo te está diciendo, el lenguaje no especifica nada. Entonces yo te voy a especificar el lenguaje. Voy a tratar de darle un sentido lógico al lenguaje. Y partimos de tu mundo, nuestro mundo. Es todo lo que sucede. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Hechos. ¿No? Bien. ¿Qué son los hechos? Los hechos se narran por proposiciones. Él te marca un libro con 7 proposiciones. Y te está diciendo que los hechos de tu mundo se narran con proposiciones. Proposiciones, oraciones donde se expresan los hechos. ¿Hasta ahí vamos? Lógica pura, ¿eh? Esto es Aristóteles, de alguna manera. Y él reconoce esta influencia aristotélica acá. Estamos haciendo lógica pura. El mundo es todo lo que sucede. ¿Está? Los hechos del mundo se narran por proposiciones. ¿Ahí estamos? Bien. Esas proposiciones, ¿está? En la totalidad son los que marcan el lenguaje. ¿Hay una lógica? Sí. El mundo es todo lo que sucede, los hechos se expresan en proposiciones, el lenguaje es la totalidad de las proposiciones. Y acá viene la pregunta del chino. ¿Por qué es privado, lógico y concreto? Porque el lenguaje, cuando es público chino, es ambiguo. Es privado porque tiene una lógica per se, el lenguaje según el primer Wittgenstein. Esta va a ser la clave que dio el chino, esta pregunta del chino, es la clave entre el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. Su pelea consigo mismo. Está en el carácter público o privado del lenguaje. El lenguaje tiene reglas lógicas, objetivas y concretas propias, privadas. Por eso te decía, si ya leíste el primero, tiralo a la basura porque ya no te sirve. No el primero. Me estás adelantando la séptima proposición. No me vayas porque quiero seguir. Va por ahí la cosa, pero espera. El lenguaje tiene pautas lógicas propias que si las pensamos y las analizamos nos permiten entenderlo, y si entendemos el lenguaje entendemos el mundo, entendemos los hechos, y si entendemos los hechos, entendemos nuestro mundo. ¿Está? Miren, es un cabeza de disco, el chabón te va llevando así, 1.1, 1.11, 1.2, 1.21, 1.13, 1.3, 1.4, 1.68, la concha de tu hermana, todo cortito. ¿Tá? Todo cortito, manual de. ¿Entendés? Bien ingeniero aeronáutico, hijo de puta. Pero vos sí, claro, es un cuadrado y de a poquito te van entrando las balas. Bien. No se enamoren porque no hay nada para enamorarse con este turro con lo que estamos todavía. Pero hasta ahí venimos con su lógica, ¿no? Vamos a la segunda. Perdón, un tema que no me quiero olvidar. Todas las confusiones de nuestro mundo en materia de interpretar los conceptos es porque usamos mal el lenguaje. Como estoy diciendo, que es concreto, objetivo, es privado, nada puede quedar afuera de ese lenguaje. Si no entendés algo es porque lo utilizaste mal el lenguaje. No hay nada irracional, no hay nada ilógico. Hay buen o mal uso del lenguaje, dice este turno. ¿Estamos? Tampoco hay límite entonces en el lenguaje. ¿Cómo? Sí hay límite del lenguaje. Sí hay límite del lenguaje. Y ahora te lo voy a explicar. No te vayas, que es la parte que a mí más me interesa, los límites del lenguaje. Pero espera, hasta ahora, por eso, veamos aristotélicamente, vamos por acá porque si me adelanto chino, se me va la idea, se le va la idea de seguir. Yo lo que quiero invitarlos al Tractatus, si no los enamoro un poco, no me dan el Tractatus. Entonces, quiero que me sigan. ¿Estamos? Vamos a la segunda proposición o aforismo. ¿Está?
El lenguaje es una representación lógica del mundo. Es privado, concreto, lógico, entonces el mundo se representa lógicamente por intermedio del lenguaje. ¿Está? Siendo que las proposiciones son las representaciones formales, es la manera en cómo te lo describo formalmente a ese mundo. ¿Me seguís? ¿Cómo? El lenguaje es nuestro mundo. ¿Estamos? Y yo te explico, el lenguaje son un conjunto de proposiciones. Entonces la formalidad, la forma en que te doy el lenguaje es por intermedio de las proposiciones, de las oraciones. Por proposiciones toman eso. Son las oraciones que formulo para que usted los tenga, más o menos para que me entiendan, ¿entendés? La forma en que me expreso, pero tiene que ser lógica y concreta, no expresarme como me estoy expresando, sos bueno, sos malo, que turro, no que turro. ¿Cómo te expresaste según cómo lo voy a entender yo, como de la manera que lo puedo hacer? Por eso, si yo me expreso con un lenguaje natural, con el español, no vas a entender un carajo. Porque no vas a entender el lenguaje lógico en sí. Porque es ambiguo. Viene el largo y te dice, no sé, cualquier cosa, no sé. Boca jugó mal. Boca jugó mal. ¿Por qué jugar mal? No, bueno. Basta, no empecemos. Usemos un ejemplo. River jugó mal, que eso es más normal. ¿Estamos? River jugó mal. ¿Qué es jugar mal? Y bueno, ¿cómo? ¿Hacer 2 goles es jugar mal? No, jugar como Boca. Si decís goles a Boca, sí, jugar mal. Lo que se dijo enseguida. Ahí hay uno. Hacer 2 goles es jugar mal. Sí, porque soy de Boca y para mí, si haces eso está mal. No, boludo, vamos en serio. El fútbol es hacer goles, pero no jugó bien. No, pará, no jugó bien. Jugó muy defensivo. No, el que jugó defensivo fue Boca. Entonces, realmente, hay un montón de especificidades que empiezo a hablar con lenguaje natural y nos confundimos. No te das cuenta que te estuvo bardeando, te dijo jugó mal por 22 goles. Era bardo, era ironía. Ah, pero pará, el lenguaje no puede permitirme. Yo quiero hacer algo concreto y claro. No se puede decir que jugar mal te metieron 2 goles. Y es ironía, boludo. Bueno, pero no. El lenguaje tiene que ser claro y concreto. O sea que tiene que ser más fundamentado. Claro, exacto. No más fundamentado con nuestro lenguaje natural. Tiene que haber pautas matemáticas claras, concisas, de lo que significa. No podemos permitir lo que pasó recién. Boca, ¿qué es que Boca jugó mal? Le metieron 2 goles, claro. No, me está descansando. Claro, pero yo sé que me está descansando porque manejo los códigos de la calle, del fútbol. No podés manejarte por esos códigos de Wittgenstein. El lenguaje, loco, no podés permitir que entre la ironía en el lenguaje. Acá hay un ejemplo de eso. Ojo, no está mal lo que está diciendo, está re bien lo que está diciendo. ¿Cómo mierda vamos a entendernos los austrohúngaros si por ahí el austríaco al húngaro le hace un chiste de la sociedad húngara? El austríaco no entiende un choto. Ahí viene la cosa. El lenguaje debería superar estos problemas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No puede ser que haya una manera irónica de decir las cosas. ¿Se dicen o no se dicen? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Acá alguien dijo, tendría que estar escuchando a Sarlo el árbitro de Boca River. Bueno. En el bar tendría que estar escuchándome la puta de la madre. No puede, de vuelta, no puede haber 400 interpretaciones si el hombro de Cavani fue o no fue. No puede haber, diría Wittgenstein. O es offside o no es offside, chabón. Reglas claras, concretas y concisas. Metés un bar, metés la computadora, metés la robótica y seguís puteando al árbitro porque el bar te estafa en un partido como nos estafaron el otro día. ¿Sí? No. En un Boca la robota pasó lo mismo, compadre. Esto me retracto, no lloro. Se perdió mal, ganó bien River. Lo digo ahora. ¿Estamos? ¿Cómo no? No lo reconozca. No lo reconozca. Hay que reconocerlo, sí. Bien, pero cierro. ¿No está Sí. mal interpretar el hecho para poder entenderlo? No, ahí está, se pelea con las interpretaciones. Se pelea con el concepto nietzscheano de interpretación. El lenguaje no te puede permitir interpretar. No hay interpretación. El lenguaje es matemático. Tiene que ser matemático. Si es matemático, ¿usted se A más B igual a C? Sí, el lenguaje debería ser así. Bueno, la interpretación es A más B igual No, a C. eso no. Y por ahí no tenés 2 interpretaciones. No. El Ponga 2 o 4. el-
interpretación. Ahí estamos yendo a la matemática. Ahí estamos yendo al principio de matemática de Bertrand Russell. La matemática no es interpretación, muchachos. Se trabaja sobre eso. Son 3 tomos así, ¿eh? Está bien, tiene un montón de falencias, pero digo, el concepto matemático se trabaja como ciencia dura porque no hay interpretaciones. Él quiere eso, que no haya interpretaciones en el lenguaje, que no haya ambigüedad, que no haya tautología. Y entonces, ese lenguaje, la filosofía tendría que ser exclusivamente eso. La filosofía tiene que ser la ciencia, tiene que ser la manera en que tenemos que entender el mundo. ¿Cómo puede un mundo donde te hablo y no me entendés? Porque es real. Sí. Por eso El lenguaje es ambiguo, es tautológico, es confuso. Y eso es el lenguaje natural. Y él está diciendo, la filosofía tiene que romper eso. Tiene que llevar a un lenguaje claro, concreto, lógico, cuasi matemático o matemático. Esa es la idea. Esa es la ética de la filosofía. Perdóname. Por eso reduce el lenguaje lógico de lo lógico a Aristóteles. Claro, bueno, la manera que estamos trabajando es aristotélica. El lenguaje debe representar la realidad, que es donde pasa. Ahí me voy al tercer punto. La tercera preposición. La tercera proposición, que es isomorfismo, donde isomorfismo es una, entiendan, misma estructura para 2 cosas distintas, ¿está? Isomorfismo o teoría pictórica es Al cuadro, el mate, claro, es un cuadro. ¿Qué es un mate? Esto es un mate. Que los hechos no. Acá me meto. Yo digo mate y vos tenés que representarte un mate. ¿Está? Después, el lenguaje explicará qué tipo de mate y de qué manera mate, pero vos, el lenguaje debe representar a los hechos. Isomorfismo o teoría pictórica es el lenguaje debe ser como una pintura de los hechos por una raza. Sí, se va. Te iba a preguntar qué era Pictora de pintura. Pictórico es una pintura, una tela. ¿Tá? Una cuestión pictórica es nada, fotogénico, es la concepción de una pintura de la idea, un hecho. ¿Tá? Vos, yo te digo mate, vos tenés una idea de una pintura de un mate. Ah, ya entendí. En algún punto dice, tipo, el lenguaje encubre el pensamiento. Bueno, Es como que el lenguaje no te lleva profundamente a lo que... el lenguaje natural, de vuelta. El primer Wittgenstein se pelea con el lenguaje natural, porque el lenguaje natural es una cuestión cultural, social. Acá está el ejemplo, de vuelta. El descanso con el fútbol viene por ahí, porque se interpreta que te están bardeando y seguís el juego. Pero están diciendo que jugó mal porque ganó el otro equipo, no entiendo. El lenguaje no debería llevarnos a eso. El lenguaje natural sí. Es de vuelta, insisto, es su obsesión. El lenguaje confunde. Y la filosofía basada en un lenguaje confuso es una filosofía confusa. Por lo tanto, ¿cómo? Ahí estaríamos volviendo a la primera posición. Volvemos, claro. Yo, de vuelta, él quiere llevarte de a poquito, te quiere llevar a cosas concretas, claras, objetivas. ¿Por eso se confunde o es mal interpretado? ¿El qué? No. El lenguaje natural confunde. El lenguaje lógico, si no lo sabes manejar, es porque está mal interpretado. ¿Entendés? No hay nada ilógico, no hay nada irracional en el lenguaje lógico. Con la teoría pictórica sería como un hecho inconcluso tampoco. No es verdadero. No, sí, yo te digo mate, vos tenés que imaginarte este mate. Eso es pictórico. No hay un perro. Yo te digo, ¿entendés? No, mate. Y te dicen, claro, un cabezón, porque le dicen mate a la cabeza. No, ahí la cagamos. Es el lenguaje natural. Está loco del mate. ¿Qué está loco porque toma mucho mate? No, está mal de la cabeza. ¿Qué quiere decir? ¿Le falla el mate? ¿Le falla el mate que le cae gotita del mate que toma? ¿O está loquito? No, quise decir, ¿entendés? El lenguaje natural te dice, Sí. hasta le falla el mate. Y el lenguaje natural, vos al toque te das cuenta. Y a Sarro le falla el mate, sí, mira, hablando de Wilder, está claro que quiere decir. Pero no es que me está cayendo agua del mate, que el Sarro está loco. Sos argentino o uruguayo de la región, porque el mate es conocido. Andá a explicarle a un tailandés, el Sarro está loco del mate, y él está en la 4ª clase de español. ¿Entendés? No puede pasar eso para Wittgenstein. No puede.
Para el primer Wittgenstein. Porque para el segundo ya va a venir quilombo. Bueno, ahí, ¿Oye? ahí te meten la viruela. Bueno. Entran las confusiones. Bueno, pará. Pero entienden entonces el lenguaje natural y el lenguaje lógico a donde aspira Wittgenstein. ¿Entienden la diferencia? El natural confunde. Cuando hablamos confundimos. Por eso hay tantos problemas en el mundo. Porque es un mundo donde no nos entendemos. Él dice eso. Y entonces quiere, para solucionar los problemas del mundo, para entender el mundo, hay que entender el lenguaje, chabón. Y hay que trabajar en un lenguaje que entendamos todos. Es como que el cerebro me busca la comparación con los hechos y las interpretaciones de Nietzsche. Yo lo digo mucho cuando Es el anti-Nietzsche, muchachos. Porque de los hechos solo se pueden decir Bueno, lo que es. Digo, bueno, no Nietzsche venimos de los hechos. renuncia a esta cuestión. Claro, es al revés que Nietzsche, ¿no? Porque, Claro. porque acá está buscando como una verdad, digamos. Acá está diciendo tal cosa es verdad, yo afirmo tal cosa. Él trata, Claro. él no te habla de buscar verdades, porque la verdad es algo que no te voy a explicar, porque no. Él lo que trata es que entendamos de lo que hablamos. Que digan un hecho lo que es, no otra cosa que Exacto. derive del hecho. Exacto. Chicos, Bueno, pero si no hay varias interpretaciones, hay una verdad. O un hecho. no hay- Él no lo no hay- dice verdad. él no te va, él no te vuelta. No va, eso es porque vos tenés un pensamiento filosófico continental. Hablar de la verdad, hablar de la justicia, hablar de la valentía. Bueno, si hay un lenguaje claro y concreto, ¿me vas a explicar quién es Dios? Si no hay nada racional. No. No. ¿Por qué no? Seguime. Estamos hablando de la teoría pictórica, estamos criticando en el punto 4 que el lenguaje natural, ¿por qué es confuso y ambiguo? ¿Y por qué la filosofía debería ir a acciones concretas para entender el mundo? Y vamos al punto, ahí está, el punto ¿Puede ser 5. que llegues a eso con lo que dijo Julio en el punto 5? En el punto 6 voy a llegar más a eso, pero el punto 5. Mi mundo es mi lenguaje. Lo que no puedo pensar no puedo decir. Sí, no, sí, chino, vamos por ahí. Lo que no puedo pensar no puedo decir. Esta es la parte territorial. Ahí donde vamos, punto, a mí, ahí, acá me empieza a gustar el libro, el tratado. Punto 5, 6 y 7. Acá está la mística. Lo que no, chicos, si yo no puedo explicarlo con mi lenguaje lógico, hay un problema. Mi mundo está dentro de esos hechos que trabajo por proposiciones. Y en esas proposiciones venís vos, Julio, y me decís, ¿qué es la verdad? Mirá, Nietzsche, Kant, muchos autores trataron de buscar la vuelta. No te puedo decir lo que es la verdad, no hablo. Ahí saltamos al punto 7. ¿Está? Lo que no puedo hablar es mejor callar. Lo que no puedo hablar, mejor callar. Pero porque entonces, pará, no me estás hablando que todo el lenguaje es tu mundo y podemos explicar el mundo, vamos al punto. Me estoy saltando del quinto al 6. ¿Está? Al punto 5 al 6. Hay, y ahí está la pregunta de los límites del lenguaje. Hay límites del lenguaje. Hay hechos no decibles. Dios, la ética, la estética, la religión, son cuestiones que están fuera de mi mundo. Te estoy diciendo que hay un mundo, que son los hechos. Sí, un poco el lineamiento. La verdad, perdóname, el concepto verdad no está en tu mundo. Hay que especificar el lenguaje de verdad para el hecho concreto. Ahora, en esa verdad que es quién me trajo al mundo, para qué vine al mundo, cállate. Claro, de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Lo que no se puede hablar, mejor callar. Como que busca descalificar la realidad, ¿no? El lenguaje, ¿sabes? Pero es otra vuelta. Hay dos. ¿Qué es la diferencia del empirismo británico? Bueno, ahí está, qué pregunta, qué gran pregunta. A él lo toman como neoempirista. ¿Se acuerdan del empirista? Locke, Hume, tipos que trabajan en los conceptos de la empiria, de las experiencias, y en el caso concreto de Hume, del escepticismo, donde descree de la ciencia y descree de la realidad. Pero él va más allá, él dice sí. Pero no está de acuerdo Él dice- con el escepticismo. Él está de acuerdo con Hume, pero cuando dice el escepticismo de Hume, no. Porque yo te digo,
La filosofía, según Hume, es toda una, decía Hume, toda la metafísica es al azar. Porque esta ontología, esas afirmaciones que después rebasan, son proposiciones que después son debatibles. Yo soy escéptico de todo eso. Y él dice, no, pará. Yo estoy de acuerdo en que esta ontología, yo estoy de acuerdo en que la filosofía es una garcha. La filosofía tradicional no sirve para un choto, así es, zarpado. Piensa cosas que no son... No se puede afirmar nada, la filosofía es toda gilada. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es Dios? ¿De dónde vengo? ¿Para qué voy? ¿Qué es el ser? Gilada. Pérdida de tiempo, nada práctico, no sirve. No está en tu mundo, eso no es tu mundo. Te excede. Pero lo que sí digo, al contrario de Hume, es que se puede especificar tu mundo. Hume no. Él dice, sí, por medio del lenguaje. Trabajá, da la batalla donde hay que darla. Hume dice, él como neoempirista. La batalla se da en el lenguaje. Tu mundo. ¿De qué fecha es Saussure? ¿Cómo? ¿Es de principio de siglo? ¿Cómo? ¿Saussure? Saussure viene, estamos jugando en el territorio de la lingüística, del lenguaje. Después va a venir Saussure. Pero estamos ahí. Son contemporáneos. Un poquito más jóvenes. Entonces, lo que tenemos acá es a un tipo que se toma a los empiristas de Hume, de Locke, ¿está? Bueno, obviamente de Ockham, de Guillermo de Ockham, y te trabaja el giro lingüístico. El tema está dar la batalla en el lenguaje. El lenguaje puede ser conceptualizado como la matemática y podemos hablar de nuestro mundo, de nuestros hechos, de los hechos de este mundo, con claridad, concreta, privada, lógica. ¿Está? Bien. Bueno, pero pará, boludo. ¿Y Dios? De Dios no se puede hablar. No lo conocés, no es parte de tu mundo. No, pero bueno, está bien. Eso es el mundo de la fe. No, mejor callar. Y acá no es que digo, hay muchos que dicen, bueno, es la practicidad anglosajona. Mejor callar porque es gilada, perder el tiempo. Y él no, él lo que dice es, eso, las interpretaciones también que se hacen de esto es, no, él consideraba, porque él tenía que, de no se puede hablar ni de ética, ni de estética, ni de religión. Lo dice él. Bien, ¿cómo eran sus charlas? ¿De qué? El libro que dije que era de ética. Pero me decís que de ética no se puede hablar. ¿Se entiende la locura? Acá está, es fascinante. Es fascinante. Dice, este es un libro de ética. Este es un libro de ética. Porque hay que entender los límites del lenguaje. Se habla de proposiciones. Te explico cómo es el lenguaje. No el natural, el práctico. El lógico, perdón. Concreto, claro, conciso, entendible, no ambiguo. Bien. Y de la ética, mejor callar. Claro, pero si hay una ética no hay interpretación tampoco. No, pero, ¿por qué? Perdón, ¿pero entienden? ¿Es un libro de ética? ¿Entienden la idea? Por favor, sigo con esto, lo vuelvo a repetir. Es un libro de ética, dice, en su prólogo. Te va narrando, va llegando al punto 5, 6 y 7, que para mí son los más importantes, los más copados. Está y te dice, es más, el punto 6.54 es fundamental, ahí se lo marqué, porque dice, vos vas siguiendo, todas las filosofías son proposiciones tautológicas, proposiciones que chocan entre sí, que se confunden, metafísica, todo es rebatible, todo viene otro y después lo pelea, viene Hegel y se pelea con Kant, viene Marx, se pelea con Hegel, todo es debatible, viene Nietzsche y rompe a todo, ¿está? Pero él te dice, eso es la filosofía, son todas proposiciones que se confrontan y ambiguas. Y nuestro mundo está hecho de proposiciones. Y este manual del pensamiento, el Tractatus, está hecho de proposiciones. Por lo tanto, ahora que entendiste lo que te quiero decir, esto es una escalera para llegar al límite del lenguaje. Agarrá la escalera y tirala. ¿Ya entendiste que hay un límite del lenguaje? ¿Ya entendiste mi proposición? O sea, de alguna manera, leer el Tractatus, entender los límites del lenguaje, la lógica, entender lo que podés hablar y lo que tenés que callar. Bueno, ahora, ¿sabes qué hacer con el Tractatus? Metételo en el orto. Metételo en el ojete, boludo, te dice. Es un genio, boludo. Tiempo para que digas eso.
Es un genio. Siempre me Por de reloj. en un momento tenés que ir a la mierda. Boludo, está buenísimo. Está buenísimo. Ahora entiendo. A mí estas cosas me fascinan. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El chabón te dice, hay que ser concreto el lenguaje, hay que entender nuestro mundo, lo va siguiendo aristotélicamente, tiene lógica. Entonces la lógica empieza donde llega el límite del lenguaje. La lógica, Que todo lo que es antes es un lenguaje ambiguo. todo el lenguaje ambiguo natural, basura. Yo tengo un lenguaje que te estoy llevando, un lenguaje lógico. Ese lenguaje lógico te demuestra las limitaciones del lenguaje natural y de tu mundo. Este lenguaje te dice, eso es parte de tu mundo y esto es decible y esto no es no decible. ¿Está? Dice que es como Sería un juego insoportable. cualquiera. ¿Cómo? Le dice que es como un juego No, cualquiera. no, ese es el segundo Wittgenstein. O sea, que era la poesía tirada a la basura, que era La poesía, un mundo insoportable. nada. No hay nada, es lógico. Todas las cuestiones, bien. Hay un montón de huecos donde se le vamos a entrar. Exilio del boteo. ¿Está? Pero entiendan que es fascinante el concepto. Y además cómo lo mete en el mundo de la ética y cómo después de alguna manera te dice de la ética no podemos hablar. Mejor callar. ¿Está? Silencio místico. Silencio místico. Hay cuestiones donde tiene que haber un silencio. Ahí entonces pará. Esa parte está fuera del mundo. Está fuera de tu mundo. ¿Y sabes qué? De alguna manera se interpreta, es lo más importante de la vida. Y entonces, ¿qué haces? Silencio místico. ¿Se acuerdan un poco? Jugando un poco. ¿Se acuerdan de Heidegger? Sobre la importancia del silencio. Sí, todo lo contrario. ¿Pero qué hablaba del silencio? Que el silencio es parte del pensamiento. Claro. La manera de pensar. Claro. En eso se unen. El silencio, el separarte un poco de la locura de este mundo, es llamate al silencio. ¿Cómo? Pero no es, ahí está, no es Pirrón. Ahí está, no es Pirrón. Pirrón dejó de hablar, porque dijo, llevando esto al extremo, de nada se puede hablar de nada. Y él dice, sí, el lenguaje, todo lo contrario, dice, se tiene que hablar. Se tiene que hablar. ¿De qué? De tu mundo. Y de lo más importante del mundo, silencio. Porque ahí es donde, pienso, yo hasta allá, ahí es donde se juega el mundo, ahí es donde se juega tu existencia. Por eso, de alguna manera, usame, tirá la escalera, y a partir de ahora, que ves los límites del lenguaje, que ves los límites del mundo, ahora jugá, chabón, desde tu silencio místico. Ahora empezá a hacer tu existencia. Nada, es poesía, boludo. Poesía hecho de un manual de computadora. Por eso tienen que leerlo. La primera mitad son 70 páginas, 35 se van a quedar por un corchazo. En un momento le entran. En un momento le van a entrar a la poesía de este loco, de mierda. ¿Está? Y ahí es donde va. Va como piña. Y la 654, que es las proposiciones de la filosofía son confusas, tautológicas, y cuando vas llevando los lineamientos, y este libro está hecho de proposiciones, por lo tanto, una vez que comprendes lo que te estoy manifestando, utiliza esto como llegar al primer piso, llegás con la escalera, ves el límite, tirá. ¿Entendés? Y después de las cuestiones que no podemos hablar, mejor es callar. Bien. Hasta ahí venimos. Más confusos que no confusos, pero... Un poco más acordar a Hegel tachando el ser. Bueno, hay cosas que no se pueden hablar. O sea, es como... Y de lo que de lo que hablemos, de lo que hablemos, entendamos lo que hablamos, te estoy diciendo. De nuestro mundo, tenemos que entendernos. Bien, y de las cosas que están por fuera de nuestro mundo, que las reconocen, callémonos la boca. Basta de proposiciones confusas y ambiguas. Basta de hablarme de el mundo ideal y el mundo sensible.
Basta de hablarme de los ser en sí, no ser en sí. Basta de la filosofía, ¡Cállate! te dicen, ¿no? ¿Cómo? Basta de la filosofía. te dicen. Basta la filosofía. La filosofía, el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein que ahora vamos a mostrar, coinciden en algo. La filosofía es paja. Mira el tipo que enseña filosofía, ¿cierto? Y que diga que está genial que la filosofía es paja, la metafísica es paja, la estética es paja, la ética es paja. Lo único que importa es el razonamiento lógico, la lingüística. Ah, pará, boludo. Y el ser en sí, silencio. Y ahí es donde juego, ahí es donde lo compro. Porque si me decís, me viene Pirrón, no, Pirrón no te la concha de tu madre, Pirrón lo manda a la mierda. Sí, no vale, juego. No hay nada más fácil que jugar al escéptico. Todo duda, todo es ambiguo, todo tautológico, no hablemos de nada. No, flaco, yo quiero la disputa del pensamiento. Carlos es parecido a los números de Kant, ¿no? ¿Cómo? Los números de Kant es parecido a lo que está Claro, diciendo. es más parecido a Kant que a Hegel. Está bien, pero se está metiendo en el... Bien, aunque Hegel después hace ¿no? el diferencial categórico y te dice, ¿no? El cómo, ¿no? hay Él dice, un no, buen- ¿sabes que llegamos todos a entender las limitaciones del lenguaje? Hablamos todo igual, vamos a saber que de ética no vamos a poder hablar ninguno porque no conocemos. Entonces nos llamamos al silencio. Bien. A partir de tu silencio no te está dando un manual. Mirá cómo te da un manual para hablar. Porque acá está lo bueno, yo juego a esto, eso. Está muy bien lo que dice Gardel, lo que dice vos, eso. Acá hay algo medio kantiano. Se está metiendo en el mundo neuménico y te está explicando que del mundo neuménico es mejor no hablar. Bien, mejor no hablar. Está bien, pero pienso. Y ahí no se mete, no hace un tractatus sobre el pensamiento. A ver si me seguís. Hace un tractatus sobre el lenguaje. Ahora, en el pensamiento, ahí donde poéticamente te está aquí, en el silencio mítico te dice, volá, chabón, volá. Por eso dice el Ahí lenguaje. sí, en tu silencio, pensás sobre la ética, pensás sobre la verdad, pensás sobre la valentía. Está bien, pero mejor no hablar. No, no hablemos porque el mundo son hechos. No estoy comprando a Wittgenstein, no estoy diciendo que esto es lo que hay que hacer, te estoy diciendo, en el mundo neuménico, Un pensamiento egoísta porque no lo compartí. ¿cómo? Un pensamiento egoísta se hace porque no lo compartí. Es privado. Lo que pasa es que no podrías decirlo fielmente. Egoísta, pará que está. Estamos trabajando sobre egoísta porque claro, porque es privado, porque es lógico, porque es concreto. Pero que sea privado no quiere decir que sea egoísta, Alberto. No. Ya estamos yendo. Por eso vuelve a los hechos. Pero no compartimos. Bien, pará. Porque acá viene una anécdota, que hay que ver si es verdad o mentira o leyenda. Todo muy lindo con un lenguaje lógico. Entonces viene un alumno, en el medio de la clase, y le hace así. ¿Qué hace? Le dice. Nada, si el lenguaje natural es ambiguo, tautológico, no se comprende. Así, en medio de la clase. Y el chabón, la cabeza empieza. Pero la concha de la madre. Me hizo fuck you, o corte de manga, no sé, la leyenda, no sé si hizo así, los ingleses hacen así con dos dedos, no importa. Estoy en la clase, estoy en Oxford y te meto un fuck you de acá a la concha de la lora. Y si es natural, es tautológico, es confuso, es ambiguo. El tipo dice la concha de la madre. Pero no es tan privado. Y ahí empieza el segundo Wittgenstein. El prólogo de Russell, de Bertrand Russell, hablaba de que la idea del libro, es decir, el prólogo, es tratar de encontrar significantes de un lenguaje perfecto. Y cuando vio el prólogo, que de alguna manera lo hizo famoso, porque si no lo prologaba Russell, no sabíamos nada, no lo conocíamos, ¿no? Dice, no entendiste un carajo, Russell. Yo no quiero eso. Tanto no quiero eso, que andate la concha de tu hermana y me voy de Oxford. Y se fue. Se fue a Austria, estuvo en el Círculo de Viena, se le acerca en un café, el Círculo de Viena, intelectuales importantes de Austria, vos sos el famoso, ¿viste? Sos un genio, porque vos buscás el lenguaje perfecto. No, pará, yo no buscaba eso. Sí, no, pero en Inglaterra sos famoso, se dio cuenta que era famoso en serio. Pero también se dio cuenta que no entendía un carajo de lo que había querido escribir. Porque ella estaba pensando en el segundo Wittgenstein,
en donde el lenguaje no puede ser privado, Maxi. Tiene que ser público. Porque yo tengo que entender que hay reglas en la sociedad que implican conocer ciertas ironías que se está traicionando. Sí. Acá viene la tradición de Wittgenstein. Pasar del lenguaje privado a público significa que la lógica concreta, objetiva, clara, concisa y no confusa entra a jugar con la cultura. Alberto. Sí, señor. O sea que en el segundo Wittgenstein aceptaría el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Claro. Exacto. Porque él tendría que aceptarlo. Hoy tendría que aceptarlo. ¿Por qué? Porque habla de los juegos del lenguaje. Yo sé que lo dijo por acá el chino o a ver. Los juegos del lenguaje. Los juegos del lenguaje. Wittgenstein dice, el lenguaje encubre el pensamiento. Lo dice en un sentido tipo, ¿es una capa previa a lo que piensa o como una manera de opacar el pensamiento? Una manera de tapar el lenguaje natural lo obtura el pensamiento. El lenguaje natural. Ahora, hay un lenguaje lógico que lo desobtura, lo destapa. Bien. Ese lenguaje lógico, porque él no pierde la idea del lenguaje lógico. Él de alguna manera se pone a estudiar el lenguaje lógico. Tiene obligación con el fuck you de meterse. Es la leyenda, ¿no? Pero lo cuentan en libros, novelas y en películas. A partir de él tiene que meterse en el lenguaje natural. Si te metes en el lenguaje natural, no puedes quedarte con la lógica, tenés que meterte en la cultura. Y si te metes en la cultura, tenés que meterte en la sociología y la psicología. Y ahí perdés un poco de la idea de tratar de... Bueno, entonces, ¿qué vuelta le encontró? Con uno usar palabras y con otro usar números. No, ni siquiera. Porque ¿cómo cada lenguaje... El lenguaje lógico está en el diccionario. Pero ¿cómo lo haces sin buscar palabras? Lenguaje lógico está en el diccionario, no. En el diccionario hay un lenguaje natural donde conceptualiza, de acuerdo a la Real Academia, el habla de determinada cultura, la cultura hispanohablante, por ejemplo. Bien, entonces el segundo Wittgenstein, ¿qué te está diciendo? Bueno, pero a eso, él empezó por ahí, ¿no? Sí, no. Empezó por ahí. El primer Wittgenstein te dice, el diccionario de la Real Academia es paja del lenguaje natural. El segundo, a ver si me siguen, dice, no, pará. El segundo dice, hay juegos del lenguaje. El lenguaje son como jugar. Por lo tanto, para jugar hay reglas. La mancha es, hay una casa, salís, corres al compañero, lo tocas y tiene que ir a la casa. Para protegerse y seguir buscando para la mancha, ¿no? Esas son las reglas. El lenguaje es lo mismo. Entonces, hay una regla. ¿Cuáles son? Y mirá, te vamos a poner un diccionario. Ese diccionario estipula, conceptualiza con un lenguaje natural, pero la cultura de nuestro tiempo se maneja básicamente con eso. Pero además de ese lenguaje, hay sociedades donde lo que diga, hay otro juego, que es lo que diga la Real Academia, también lo vamos a tomar en joda. ¿Está? Y entonces vamos al lenguaje inclusivo, que no es tomarlo en joda, sino que las reglas del nuevo juego es la integración. Y entonces la integración todos entendemos que cuando decimos les pibes, estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Si decimos les pibes en 1777, el español no entiende nada. Agarra la espada y te corta la cabeza porque no te entiende. Está un brujo, qué sé yo. Las reglas del juego en 1777 con el lenguaje inclusivo son otras. Hoy la lengua se transformó en una regla determinada, el lenguaje, perdón. Tiene juegos de lenguaje parecidos al ajedrez, a la mancha, al ludo, al truco, donde se respetan y se trabajan. Date cuenta que ahí le perdemos esa idea concreta y objetiva del lenguaje lógico. Ahí se pierde Wittgenstein. ¿Está? ¿Entienden por qué? ¿Por qué los juegos de lenguaje golpean de lleno al primer Wittgenstein? Porque no hay manera de clasificar en todo. Lo agarró la cultura, digo, él quería por eso digo, él quería hacer una computadora
Claro. un manual. Por eso vuelvo, no es que no lo entiendo, sino que no cierra, porque yo digo, Sí cierra. Para mí no hay manera de clasificar en dos lenguajes la misma palabra. Entonces, no Dos cierra. grupos en la misma palabra. Entonces, perdóname, ¿cómo hacemos con... ¿Se acuerdan? Alan Turing. Alan Turing, otro genio loco, decodificó una maquinola allí para ver cada palabra, cada vínculo. Luego de decodificar la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la Segunda Guerra Mundial, no toda, pero dependió mucho de eso. Por lo menos del lado occidental. Ustedes saben lo que yo entiendo de la Segunda Guerra Mundial, fue la gran guerra ruso-alemana. El que ganó la guerra, el que combatió, el que puso los muertos y el que la ganó concretamente fue Rusia. Pero eso es dos mitas aparte. ¿Está? Eso no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los historiadores Hollywood piensa modernos. que es ¿Está? Estados Unidos. Hollywood te va a decir no. El día D, recuerden que el día D fue el 6 de junio o el 4 de junio de 1944. La guerra terminó en mayo del 45, la guerra europea. Ya había 5 años de guerra. ¿Está? Ya venía de 5 años de guerra, donde los rusos metieron 25 millones de soldados muertos. Pero bueno, eso es 8 mitas aparte, no importa. Alan Turing decodificó las tácticas alemanas, códigos alemanes, por intermedio de interpretaciones de sus mensajes. Y era un tipo vinculado, amigo de Wittgenstein, que quería lo mismo que Wittgenstein, un lenguaje informático. Vos cuando le pedís a Google una palabra, perdóname, Google te entiende. A ver si sigue el razonamiento. Google te entiende. Y Google no es un ser humano. Inteligencia artificial, muchachos. Porque tiene las opciones ahí, puede ser esto. Y entonces, ¿cómo? ¿No era tan ambiguo? El tipo lo pensó en 1922. Él estaba buscando eso. Él tenía en la cabeza la informática y la robótica. Vos le decís entras a un departamento en Copenhague hoy, dice, canal 7, se prende la televisión y se pone canal 7. Eso pasa hoy, ¿eh? Vos hoy, de hecho, pasa en Capital Federal, hay departamento, aire acondicionado, se prende el aire acondicionado. Nosotros todavía le estamos pegando a la tele. Bueno, acá estamos en el centro de tortura, pero hoy en este mundo, en 2023, vos, por intermedio del lenguaje, le hablas a una computadora, la computadora te entiende el lenguaje claramente lo que querés decir. Entonces, tan pelotudo es nuestro querido Wittgenstein en su idea de un lenguaje lógico, concreto, no ambiguo, no tautológico, porque como decía recién, Google te manda las opciones después. Si hay ironía, no hay ironía. ¿Cuánto entiendo? No, bueno, está bien. Ahí entramos de vuelta en tu mundo, los límites del lenguaje, pero pará. El tema robótico, el tema informático, de hecho, hay computadoras, hay empresas de computación que a una línea robótica le puso libro azul. ¿Por qué? Porque es eso. Es la aspiración de Wittgenstein, que perdón, empecé la charla y todos me miraban como diciendo, mirá la pelotudez que estamos hablando. El lenguaje, límite del lenguaje, la filosofía como la limitación del lenguaje. Es tu mundo, flaco. ¿Y sabes qué? Es el mundo con la inteligencia artificial que se nos viene. Eso implica que es un mundo con la inteligencia artificial. Digo, por ejemplo, si hay inteligencia artificial, uno de los primeros que tendríamos que dejar de trabajar somos los abogados, que es un invento donde yo ya sé, como abogado, yo tengo miles y miles y miles de demandas contestadas. Yo ya sé, cuando empiezo a contestar, si gano se pierdo. El tema es, ¿cuánto tengo que pagar de indemnización o cuánto no tengo que pagar? Pero es todo el pedo. Digo, para mí, yo sé que me van a llegar un montón de tipos el trabajo de abogado hoy es una farsa. El trabajo de un juez es una farsa. El trabajo de un juez es una farsa. Hoy por el trabajo de jueces, sos negro, sos pobre, te meto preso. ¿Estamos? Es esa.
Eso es lo que yo digo. Ahora, si querés meter la computación, mirá, con las cámaras, si vos tenés una policía honesta, si vos tenés 2 más 2, 4, saber quién, cómo, de qué manera y cómo lo manejaste. Con los trabajos forenses, eso con computación, olvídate. Olvídate. Entonces, inteligencia artificial es que lo que se viene, que es lo que yo creo que va a ser distópico, porque millones de personas sin trabajo, hambrunas, un montón. Espero que no, espero equivocarme. Bueno, trabaja sobre un lenguaje lógico. Hay un científico que dice que al contrario, cuando las máquinas reemplacen totalmente los trabajos del hombre, dice el hombre va a tener tiempo para el arte. Es como recopado el chaval. Va a tener tiempo para crear un humano, para dar el otro paso en la evolución humana. Pero la inteligencia artificial ahora no actúa con la información que vos le das. Vos decís que te va a quedar sin trabajo, pero la información de la máquina es información que le metieron 200.000 abogados y después une y saca conclusión. Algoritmo, muchachos, el algoritmo es darle funciones al lenguaje para que se interprete de tal manera, y los propios algoritmos pueden fabricando las distintas millones de maneras de manejarlo y todo te lo limita de una manera lógica y concreta. Matemática, algoritmo, lenguaje, algoritmo, resultado práctico inmediato. Sí, claro, Ya estamos, ¿sabes? Entonces, no es tan disparatado y por eso es que ha sido totalmente revolucionario el pensamiento del 20. Y no está mal que haya sido revolucionario. Ahora, yo no me quedo con la parte práctica del algoritmo. Ahí esa, la verdad, me chupa un huevo, no me gusta. A mí me copa la concepción mística de lo que hay que hablar, lo que no hay que hablar, lo que no estoy diciendo hay que callar, estoy diciendo todo lo contrario. Digo, si jugás un poco con Wittgenstein decís, lo más importante es lo que tenemos que callar. Porque de alguna manera a mí me cierra el juego por ahí. Es un libro de ética que después, con el cual él después se pelea, porque estaremos hablando ya se expliqué cuál es el primer Wittgenstein y cuál es el segundo y cuál es el resultado de todo esto y por qué el segundo Wittgenstein juega combinado con el primero a una realidad hoy jodida, linda, mala, buena, ponemos el nombre que quiera. Pero es nuestro presente. Empieza a poner foco en el lenguaje. Empieza la carga que tiene el lenguaje. con el lenguaje y con la idea concreta o no de la comunicación. ¿Está? La clase que viene, no sé si será Foucault o lo que sea, lo estaremos viendo en una semana. Cuídense, gente. Persiguiendo una locura con los ojos bien abiertos, destinado a naufragar en este mundo capital. La demencia se incorpora y me deja sin aliento, apresado en un sistema sotretal. Enfilados como vacas que viajan al matadero, solo recuerdos vacíos donde empiezan a rondar. Miles de cabezas huecas que pelean por un sueño inventado, por un sueño irracional. Nada me puede despertar en este sueño irreal. Nada me puede reinstalar en este mundo irreal. Mi neurona reaccionando, there will survive. Mi neurona reactivando, there will survive. Un gigante que te aliena, el que no te da herramientas, el que lucra con la bota, el llamado Leviatán. Alejado de afectos, en un baño de concreto, detrás de los hierros muertos nos encierra en la espiral. Nada me puede despertar en este sueño irreal.